Periodismo con sentido. No resuelve las contradicciones del sistema, pero al menos no tenés información al cohete. Segundo bloque de la mañana, resumen de lo sucedido durante la semana, lo que para nosotros, por lo menos, es más importante. Y lo tratamos de la mano de don Mauro Córdoba, que se vino de Villa del Plata City. ¿Cómo anda, don Mauro, y cómo lo trata el frío? ¿Cómo le va, Luis? Y acá, abrigadísimo, porque la verdad que winter is coming, el invierno ya llegó prácticamente, y nada, hay que pasarlo, ¿vio? ¿Ustedes tienen invierno o tienen verano? En realidad yo soy de la tercera posición del Team Otoño. Somos una minoría muy, muy minúscula. No pero puede somos ser una que minoría. hasta en las cuestiones climáticas usted es un tibio. No, señor, señor. Ya se parece a No nuestro es presidente, déjese, joder. No es tibieza, Luis. No es tibieza, es la tercera posición. Claro. Ni frío ni calor, Claro. Otoño. Ni frío ni calor. Falta ni yankee Otoño. ni marxista le falta. Claro, ni yankee ni marxista, decía la vieja proclama Ujú. de aquel entonces. Bueno, Bueno, es así. Vio, a ver, qué pedazo de obra, ¿no? Porque quizás el título suene muy pomposo cuando hablamos de la obra más importante de los últimos 40, 50 años de Sí. existencia del país, Ujú. de los últimos 50, 40 años. Quizás suene pomposo el título y hasta un toque empalagoso, ¿no? Pero lo cierto es que hay que hablar del gasoducto Néstor Kirchner Ujú. y de la importancia que tiene semejante obra, Ujú. sobre todo cuando hubo un organismo multilateral que se negó rotundamente a la creación de dicha obra. Claro. Bueno, no hagan gastos. Claro, no hagan gastos. No. Ahora yo no sé Hacen lo si más- ellos te dan la receta como para que vos no puedas pagarles, ¿no? Digo, no le deben entrar en cobrar porque te ahorrás 4.000 millones de dólares por año. Sí, pero aparte digo, las recetas siempre del fondo son las mismas. No, de terror. Digo, no es que nosotros hablábamos y decíamos, no es que el fondo cambió y ahora es un fondo bueno, Ujú. porque las direcciones son distintas, porque son otros los nombres que lo dirigen. No, el fondo siempre es el mismo. El Claro. fondo siempre es el mismo. Es un órgano de propaganda norteamericana A lo, y a fines de la receta norteamericana, sí. a lo sumo este es un fondo culposo porque tampoco puede poner mucha rigidez cuando gran porcentaje de ese préstamo violaba directamente sus propios estatutos. Así es. Ujú. Así es, violaba su propio estatuto, algo inédito en la vida de dicho organismo Ujú. multilateral. Bueno, el domingo pasado comenzó a funcionar el gasoducto Néstor Kirchner y esta obra va a traducirse en un ahorro de millones de dólares para el país y bueno, se prevé que su impacto esté directamente ligado en las reservas. Para que la gente tenga una idea de lo que esto significa, se estima que el combustible fósil debería ser sustituido de aquí a 30, 40 años. Hay reserva de gas para 150. Así es. Ujú. Hay reserva de gas para 150 años acá Claro. en estos suelos, digo. Ujú. Esa es la magnitud. A ver, permite, en la primera etapa del gasoducto, permite una buena nueva capacidad de transporte de gas por 11 millones de metros cúbicos diarios, Ujú. que fueron asignados a la compañía, administradora del mercado mayorista eléctrico Camesa. Esta vez a su vez les entregará el combustible de vaca muerta a las generadoras térmicas a precios más bajos que otras alternativas. Ujú. De esta forma, sumado el financiamiento de 2 plantas compresoras, el mercado eléctrico mayorista obtendrá un ahorro en los primeros 3 años cercano a los 3.500 millones. Claro. Sin el gasoducto, el costo del sistema se proyecta en más de 12.850 millones por año. Claro. Ahora,
ni siquiera en esto, que sería un motivo de festejo, uno puede prescindir de las bajezas, ¿no? De las redes. ¿Cómo será que hasta chequeado.com, que nada tiene que ver ni con el peronismo ni con el kirchnerismo, tuvo que salir al cruce poniendo la falsedad de todos esos posteos que habían, como que habían inaugurado caños sin conectar a ningún lado? Así es, bueno, Qué bárbaro. chequeado.com, que tiene el sistema de check-in, básicamente es una web donde su función principal es justamente chequear Ujú, las noticias y explicar. Tienen una sección que se llama El Explicador y claro. te dan 5 claves del gasoducto Néstor Kirchner y la producción de gas en nuestro país. Ujú, Son buenos 5 claves que te tira chequeado, que incluso, bueno, ustedes lo pueden buscar y demás, ponen chequeado.com ujú, y lo pueden buscar y tienen buena data y demás es data colaborativa también porque si vos tenés datos claro. o en una materia o lo que fuera, vos podés incluso escribirles y ellos usarán justamente ese material colaborativo que vos les brindás. Patricia Burris debería chequear, ¿no? Porque Sí. sacó un testimonio realmente desgarrador de alguien al que le mataron el padre y resulta que ese asesinato sucedió cuando ella era ministro de Seguridad. Sí, la verdad que una bajeza absoluta. Ujú. Uno dice, bueno, de esta gente no nos sorprende más nada, pero la verdad es que se esfuerzan todos los días un poco más y no terminás cayendo y vos decís, che, de lo que son capaces, ¿eh? Porque de última vos podés hacer un spot de campaña, Sí. porque primero estamos en las fechas de spot de campaña, estos días estamos inundados de spot de campaña porque así está dispuesto por ley, Así es. pero de ese tipo, de ese estilo, Claro. Claro. No, de última, digo, tenés muertos para tirarle a este gobierno en el tema de inseguridad. ¿Por qué te vas a usar uno que pasó durante tu mandato? claro, además eso, viste, ni siquiera chequear qué pasó durante tu gestión. Y No, hay no, que tremendo. ver también si es falta de chequeo o hija de putés declarada esto de decir que la mitad de la plantilla de los estudiantes universitarios son extranjeros. Y yo en sabotaje local lo dije, y bueno, siguiendo tus opciones, yo me tiro aquí la segunda opción, Mm, que no es ingenuidad, que es más hija puté que otra cosa. sí. Pero bueno, en definitiva. Bueno, a ver, 10 claves del impacto económico que va a generar esta obra. Sustituir importaciones de combustible alternativo, Ujú, fuel oil y gasoil ujú, importados para la generación termoeléctrica. ujú, Garantizar el abastecimiento de gas para la industria nacional durante el invierno. Ampliar la conexión de gas para usuarios que todavía no tienen acceso. Estamos hablando de un 30% de los hogares. Permite también enfrentar situaciones en el plano internacional que podrán complicar a nuestro país, por ejemplo, la reducción de la producción en Bolivia. ujú. Si bien Bolivia tiene gas, se está quedando sin gas. Y aparte más caro. Y es más caro, Ujú, obviamente. Eh, También permite compensar el declino de la producción de petróleo convencional en el sur argentino, ujú, explorar a los países limítrofes aquellos remanentes de gas natural, ujú, exportar a los países, el impacto fiscal, ujú. la reducción de importaciones que permitirá unos ahorros de millones y millones Sí, sí. en la primera etapa y hasta 5.600 millones en la segunda etapa. También beneficiaría a las regalías para las provincias productoras. Ujú. Y bueno, nada. Porque los 4.000 millones de dólares que nos ahorraríamos es simplemente ahorro, no está contada la posibilidad de la exportación de esa energía Claro, todavía. es ahorro. Claro, Claro. claro. Ya con la Ujú, obra en marcha se expande la capacidad exploradora de nuestro país, resolviendo la etapa del transporte que hoy resulta insuficiente para el potencial que existe. claro. Eso permite ahorrar dólares por reducción de importaciones de GNL, gas natural licuado, que es una instancia previa, es la Ujú. instancia previa a el gas coloquial, como coloquialmente se conoce. Tuvieron que traer soldadores turcos. Sí, sí, Bueno, soldadores turcos. espero que hayamos puesto al lado de cada turco un argentino que aprenda el oficio, ¿no? Sería muy bueno, la verdad, Luis. Ujú. La verdad que eso sería espectacular. Y mire, Bueno, usted, ¿cuán sí, especializados deben ser? Porque nosotros tenemos soldadores en los astilleros que tampoco pueden dejar microporos, ¿no? claro, Digo, no, claro, claro, claro. no servían.
Vaya a ver. Vaya uno a saber. No, Bueno. no estoy en el tema, no sabría decirte en ese sentido. Bien, la estimación respecto al ahorro de dólares para el segundo semestre de este año, según la fecha en la que se puso en marcha la obra, comparada con el mismo periodo del año pasado, alcanzaría los los 1.400 millones, los 1.400 millones. Y ya con la finalización de este segundo tramo se podría dejar de importar gas y combustibles alternativos para la generación eléctrica y ahorrar en un año completo, considerando la estacionalidad de las importaciones entre 4 y 4.3 millones anuales. Digo, para que empecemos a pensar lo que significa. Encima se dio en un 9 de julio, digo. Personalmente yo estaba extasiado, tenía un frenesí de patriotismo, exorbitante, estaba en un frenesí de patriotismo exorbitante. Sobre todo en un país donde hay siempre pocas cosas para festejar. Siempre hay pocas cosas para festejar. Bueno, somos campeones mundiales. Obvio. Yo voy a estar 4 años seguidos con eso en etapa termo, no me importa. Yo creo que es lo que me subsana el espíritu, francamente. Es lo que me subsana el espíritu. Pero digo esta cuestión, ¿no? De revalorizar y darle importancia, la verdad, a un tema que es vital para nuestro país. Bien. Dejando un poco la política de lado, Luis, quiero hablar de un caso que me llamó poderosamente la atención esta semana y tiene que ver con un fallo histórico, porque es un tema que nosotros solemos hablar acá. Nada, a veces lo hablamos, lo tocamos, compartimos puntos y brindamos alguna que otra reflexión, pero esta vez nos toca puntualizar sobre un hecho concreto que tiene que ver con que un colegio le va a pagar 6 millones a una alumna que sufrió bullying. Perfecto. Bueno, porque con ese asunto de que no podemos hacer nada y que el gabinete y viva la joda, ¿no? Sí. Le correspondería al Ministerio de Educación también pagarla, ¿no? Los estudios neurológicos confirmaron que tras los ataques recibidos, la estudiante desarrolló un cuadro de estrés que derivó, escucha bien esto, Luis, derivó en convulsiones y ataques de epilepsia. La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata determinó que el Instituto Galileo Galilei de Mar del Plata deberá pagarle una suma superior a los 6 millones de pesos a una alumna que fue víctima de bullying por parte de sus compañeros mientras cursaban el establecimiento. Según el portal Infobrisas, tras los ataques recibidos, la estudiante desarrolló un cuadro de estrés que derivó en convulsiones y ataques de epilepsia, lo que fue certificado por estudios neurológicos. El fallo, firmado por los jueces Alfredo Méndez, Roberto Loustaunau, Ricardo Monterici, establecen que por la incapacidad con la que quedó la joven, la institución debe abonarle un total de 3.171.847 más los intereses. ¿Especifica la noticia si el colegio es privado o público? El colegio es privado. Colegio privado. Así es, el colegio es privado. Asimismo, esa cantidad de dinero se le debe agregar el resarcimiento por daño moral, cuantificado en una suma de otros 3.200.000. Perfecto. Bueno, también sucede en los colegios públicos. Creo que en menor cuantía, porque no hay nada más soberbio y asqueroso que un nene que va a un privado si es caro. Después los baratos, no, pero porque termina yendo también el hijo de la vecina a eso, pero los otros son insufribles. Y la sacaron barata, porque en algunos lugares esto ocasionó hasta el suicidio de la persona que sufrió el bullying. Y usted era muy chico, pero en Carmen Patagones hubo una matanza protagonizada por un chico. Pan Triste, claro, que era el centro de Yo me todo acuerdo el del bullying. caso. Y se cargó a 6.
Sí, yo me acuerdo de ese caso, era muy pequeño, pero me acuerdo patente del caso porque transcurrió en mi adolescencia temprana, Claro, así que claro. me acuerdo. Bueno, yo lo conté al aire, tuve un problema de bullying con mi hijo y en el colegio me decían que no podían hacer nada, etcétera, etcétera. Ujú. Que gabinete y que güey, el agresor sigue Que son cosas de yendo. nenes, que son cosas de los chicos, ¿viste? Bueno, ¿Viste? el padre no pensó lo mismo cuando casi lo agarró trompada, pero bueno, qué sé yo. Pero, Se arregló. pero llegar a esos términos, ¿vio, Luis? Ustedes porque A son uno la generación de cristal, antes las cosas las arreglábamos así. lo No veo andábamos con sufrir. mariconería judicial y nada de eso. Claro, bueno, claro, no dan Permítame con esa ser, intención. este es mi minuto de dinosaurio. Está bien, es su programa, puede hacer lo que se le cante. Yo no le voy a decir nada. Yo soy un mero columnista. Bien, Claro. todos estos hechos que estamos puntualizando, Luis, ocurrieron en el año 2017, en donde la chica, identificada como S, por ser menor, lo aclara la nota, Claro. cuando cursaba el cuarto año sufrió reiterados y sistemáticos episodios de acoso escolar o bullying por parte de distintos compañeros del curso. La situación continuó hasta incluso el año 2019. Según publicó el portal marplatense, la violencia fue ejercida a través de agresiones, insultos, intimidaciones y hasta violencia física, traducida en empujones en los recreos, humillaciones No. dentro y fuera de clases. La jueza en primera instancia, Mariana Tonto de Besone, había puntualizado que al estudiante no se le ofreció contención psicológica en el gabinete de la escuela, ni se puso en práctica el acuerdo de convivencia como lo establece la normativa vigente. Ustedes bien saben que todo establecimiento educativo tiene un acuerdo de convivencia, incluso se establece que dicho acuerdo de convivencia también se haga con los alumnos, es decir, que los alumnos formen parte del armado de este acuerdo de convivencia. Es más, ¿sabe qué le falta al fallo? Ujú. Que los padres de la persona que hace bullying también sean solidarios con el gasto y la multa. Mm, Debería ser. Porque si no, viste, Sí, sí. es fácil. Un testigo, amigo de la alumna, detalló que la calificaban como tragalibros, la estudiosa, recriminándola que por su culpa lo Claro, iban a mandar al frente a todos. claro. Además la miraban mal, le decían que sus ideas eran muy malas, la discriminaban, la dejaban afuera de los grupos de WhatsApp. La jueza original dio por probado que además de lo ya mencionado, hubo ultrajes físicos que incluían empujones, trabas para que se tropezara y le escribieron con un marcador en el suéter, con un marcador, un Claro. suéter, le colocaron chicle en el pelo y derramaron gaseosa en su cabeza. ¿Me permite un poquito de nostalgia? A ver, Me enterneció su descripción, porque yo era un traga. ¿vos eras un traga? Era un traga libros, sí, traga libros. Sí. Es más, gozaba de cierta impunidad, porque entraba al aula y decía, "Ay, hoy no va a haber prueba." Me muero, me muero, me muero. Me imagino un mini Luis diciendo Sí, todo pero eso. a mí no me hacían bullying. No, además ya conozco algunos de sus métodos y no creo que le hagan bullying a usted. Pero, ¿qué país, no? En donde normalmente, no es una excepción, lamentablemente, que el joven aplicado que va al colegio a estudiar sufra ese hostigamiento. Cuando tendría que ser el modelo del ejemplo a seguir, ¿no? Claro, claro, porque para eso vas al colegio. Claro, para estudiar, como Ujú. corresponde. Como Qué corresponde. Qué bárbaro. Bien. Bueno, ¿te acordás del episodio de Franco Rinaldi? Sí, El discriminado que pasó a ser discriminador. sí. Bueno, se bajó de la lista. Ajá, Más o bien sea lo que bajaron. en el revoleo Carrió salió ganando porque su candidato tiene que ir primero. Sí, porque además digo una cosa así, Facundo del Gaiso, ahora vamos a hablar de eso. Sí, sí. Una cosa igual con respecto a lo de Franco Rinaldi. Primero, no es ninguna performance artística, es discurso de odio. Ujú. Que quede bien claro. Segundo, Y aparte el humor no es más que una forma de decir algo monstruoso, pero de otra forma. sí, todo aquello que yo no pueda decir de forma directa Ujú. o seria lo voy a decir a través del humor.
Claro. Digo, un poco ahí en el psicoanálisis, ¿no? Pero Ujú, sin irnos tanto con ese tema, digo, primero, no es humor, es discurso de odio. ujú. Segundo, y quizás lo criticable acá, es lo siguiente. Tuvieron que esperar a que se meta con una colectividad específica para bajarlo de la No, lista. ya venía, pero me parece que Jorge Macri lo bancó hasta donde pudo y después le dijo, no, ya Ujú. está, bajate, Y porque sí, porque ya. él ya venía, digo, misógino, homofóbico, racista, clasista, bueno, violento, que es lo que engloba todo, ¿no? Ujú. Uno le computa todo eso. Pero además, digo, con este plus que va y se esfuerza y dice comentarios antisemitas sobre Página 12, sobre un medio de Una comunicación. genialidad, permítame decirlo, lo de Página 12 ayer y hoy, no sé si lo Claro. vio. Sí, Sinagoga 12. Sí, sí, sí. Sinagoga 12 se llama. ¿Ah? Sí, sí, una genialidad, muy rápido reflejos. Ujú. El medio página 12 del grupo Octubre Pensar que hizo esa tapa. pensar que fue creado por la nata, ¿no? Así es, pensar que fue creado por la nata. Y ahora qué distante, ¿no? Que está ese medio de su creador. ¿Me O ese permite? creador de. Sí. Ese muchacho ya ni siquiera códigos, ¿eh? No, pero Eh, cero, cero, Decir al cero. aire la enfermedad como la que padece Wanda Nara ya Mm. es. Ya, no, no, un nivel atroz, atroz. Bueno, no es mi caso por una cuestión generacional. Ujú. Imagino que será el suyo cuando la nata significaba el faro moral de toda una corriente progre, Pero digamos, todos leíamos Página combatiendo. 12 y el Diario Sur. Claro, Ujú. digo, y era como la inspiración de muchos periodistas o comunicadores, Claro. ¿no? Bueno, La yo fui nata. colaborador de él. Ah, sí, vos laburaste para él, Claro, laburaste claro, para él, claro. sí, sí. No, no, tremendo, tremendo. Bueno, ahora sí hay que hablar de Facundo del Gaiso. ¿Quién Ujú, es Facundo del Gaiso? Viene, bueno, como vos lo dijiste, proveniente de la coalición cívica. ujú. Pasó ya ahora a encabezar la lista. Bueno, ¿cómo pasó de criticar al ex intendente de Vicente López para ahora ser un aliado? Claro. Bueno, a ver, la renuncia de Franco Rinaldi como primer candidato a legislador porteño en la lista de Jorge Macri le permitió al primo del expresidente dar un mensaje contra quienes objetan la validez de su candidatura. El Claro. representante será el actual legislador Facundo del Gaiso de la coalición cívica, quien meses atrás se encargó de cimentar las dudas sobre el salto de Macri desde la intendencia de Vicente López. Claro. Del Qué va. Gaiso, quien el 24 de junio ya se había anotado en el tercer lugar de la lista de Macri, agitó esa polémica a fines de marzo, cuando su referente política, Elisa Carrió, aún pujaba por la precandidatura a jefe de gobierno Claro. del ministro de Salud porteño, fue Fernán Quirós. Ujú, El titular de la cartera sanitaria quedó en el camino, en medio, bueno, de toda esa interna, ¿no? Digo, entre Larreta y Mauricio Macri, ujú. quien, bueno, puso a su primo como heredero del bastión del PRO. Le hago una pregunta. Sí. No sé si tiene el dato, yo no lo tengo. ¿La Mm. lista de Jorge Macri tributa votos en la de Larreta o en la de Bullrich? Jorge ¿O Macri, hay lista única? ¿Cómo es eso en Cava? no Veo que le, Cava es un país aparte. sí, no le quiero mentir, pero creo que le tributaría a Patricia. No le quiero mentir igual, porque no lo tengo acá, pero rápidamente estoy pensando. Pero bueno, lo que pasa es que uno ve en la foto de la reta Lustó y asocia a Lustó con la reta, y ¿Por qué? viceversa. Porque usted menciona que es un hombre de Carrió, el que asume ahora como primer candidato, y Carrió Ujú, salió muy fuerte con la represión en Jujuy, ujú, ¿no? ujú. Pero a su vez puede estar en una lista que postula métodos peores. Sí, 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 bueno, No, no, digo, sí, son una cosa. Ay. una ensalada, una ensalada. Bien, ya conocida la noticia de que este legislador de la coalición cívica va a pasar a ocupar la primera posición vacante
por la salida de Rinaldi, Del Gaiso dijo que no era una cuestión de plantear que Jorge no podía ser candidato, sino evitar algún tipo de impugnaciones Ujú. en diálogo con la nación. Y sobre Rinaldi lo que remarcó es que, bueno, lo consideró desmadrando Ujú. Bueno, la actitud de Rinaldi. Bueno, bueno, nada, Del Gaiso compartió en redes sociales un video que se hizo viral en que calificó como lapidario un video en una entrevista del entonces intendente de Vicente López al canal sí. América 24 en la previa de las elecciones legislativas del 2021. Bueno, nada, cosas que digo en un pasado y en un futuro, bueno, veo como es la política. Ujú. Bueno, les recuerdo a la Eh, gente que, como dije en el editorial, esta Corte Suprema sí tuvo injerencia para meterse en dos provincias con candidatura peronista, pero no tenía injerencia para meterse en Cava, ¿no? ¿Vio? Claro, no, no, no. Pero San Juan y Tucumán, sí, 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 eran sí. era de extremo, era una Ah, cosa extrema, ¿viste? Había que ¿vio? meterse. Claro. No, 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 había con qué darle. Bueno, a ver, tenemos que hablar de Un tema eh, más. u- un tema más. Ujú. Bueno, Elíjalo con alegría. bueno, bueno, mire, vamos a hablar de una persona de un intendente que nosotros eh, Ajá. conocemos y que no tiene pelos en la lengua. Estoy, bueno, hablando de Mario Seco, el intendente de Ensenada, que la justicia El que lo entró a patotear en el Parlamento de provincia. allá lejos y hace Sí. tiempo, en el Ujú. 2017. Bueno, a ver, Seco fue absuelto por los hechos de diciembre del 2017. Ujú. Tras una represión, ingresó en el recinto legislativo para mostrar los cartuchos Claro. utilizados por la policía. Fue procesado por resistencia a la autoridad E en aquel invitado momento. por diputados a entrar con los elementos de la represión. ¿Eh? E invitado por diputados para ingresar. Claro, sí, sí, Ujú. sí. El Tribunal en lo Criminal el número 2 de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernal, Ezequiel Medrano y Carmen Palacio Arias, absolvió al intendente de Ensenada, Mario Seco. En el expediente que se le abrió por resistencia a la autoridad, perturbación al ejercicio de las funciones públicas y coacción agravada, a partir de los hechos del 14 de diciembre del 2017. Bueno, ese día Seco ingresó al recinto cuando la Cámara de Diputados se encontraba en un cuarto intermedio, avanzó hasta el estrado del presidente, que en ese momento era Manuel Mosca, y depositó allí los cartuchos de los gases con lo que la policía reprimía e intentaba dispersar a los manifestantes que reclamaban contra el paquete de leyes que se trataba, impulsado por la gobernadora de aquel entonces, Eugenia Vidal. En aquel, Bueno, sí. sí, en aquel entonces creo que faltaban 1 o 2 meses para las elecciones de medio término. Ujú. Y le cargaron, fue centro de muchos memes, a Seco, una actitud patoteril, típicamente peronista, etcétera, etcétera. Y recordemos que una vez nos colgaron el asesinato de un fiscal, después un triple homicida, traficante de droga. ¿Con qué se despacharán este año? No lo sabremos, la verdad, no lo sabremos. Uy, ¿y usted no tiene ansiedad por averiguar qué nos van a enchufar? Sí, me gustaría, sí, sí, me gustaría saberlo. La verdad es que sí, que me gustaría saberlo. Qué bárbaro. Digo, Bueno, es una cosa. ¿Vos con qué te animás? ¿Con qué decís que no van a no sé, son despachar? capaces de cualquier cosa. No sé. Visto está, visto Dice. está. Bueno, masoquistas. Ah, los amantes del buen periodismo, de un periodismo que no tiene medias tintas, pueden seguir escuchándome hoy 7 de la tarde. Hacemos sabotaje local con un gran equipo en esta bellísima y valiente emisora que se llama FM Aires. ¿Usted no se va a hacer ninguna remera con Sinagoga 2 y después decir que es una muestra de humor? No, 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 ¿No? no, no sé. ¿Vos la querés? Miren que los fachos Eso. también compran camisetas estampadas, ¿eh? No, 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 no. Hay cosas que no me permiten esta vida, Luis. Yegua, puta y montonera, ¿ya le hizo? Sí, sí, sí. Esa le Sí, creo que gustó, sí. ¿ah? Sí. Esa le gustó. Esa la hice, sí, sí, sí.
Don Mauro, hasta el sábado que viene. Chau, chau, Luis.